Dios te bendiga, Dios te guarde. Les saluda a su hermana Dailin en el amor de Cristo. Y quise pasar por este lugar para dejar una palabra de edificación. Y sé que será de suma importancia para tu corazón. Sé que será de edificación, de fortalecimiento, de tomar nueva fuerza y de levantarse. Quiero traer esta administración de la palabra de Dios bajo el tema la voluntad de Dios en mi vida. La voluntad de Dios en mi vida. Compartiendo la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice así, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Gracias a Dios por su palabra, porque gracias a ella tenemos la visión más clara, más centrada, estamos más ubicados como hijos de Dios, llamados para ejercer su propósito en nuestras vidas. Pero ¿qué quiero dejar yo con esta palabra? Que es sagrada, santa y eficaz para el creyente. Quiero dejar con esta palabra es que el pecado ha apartado la humanidad de Dios. El pecado es el obstáculo, es el atravesaño, es el obstáculo perfecto para apartar a la humanidad de Dios. Por eso hoy quiero decirte de que si tú sientes de que hay algo en tu vida que no está saliendo bien, de que hay algo que está desordenado, de que tú sientes que ya no eres el mismo, yo te hago la invitación de que te acerques a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es grata, perfecta y agradable para con sus hijos. La voluntad de Dios es aquella que no añade tristeza, es aquella que añade gozo, es aquella que añade alegría. Y lo mejor de todo, la voluntad de Dios nunca trae conflicto con nuestro propio cuerpo. ¿Cómo así, Dailin? Conflicto con nuestro propio cuerpo, es decir, sí, duda, inseguridades. Nunca trae esa inconformidad. La voluntad de Dios siempre es tan agradable para nosotros que nosotros nos sentimos con plena paz, que nosotros nos sentimos con plena libertad de ser quienes somos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la voluntad de Dios nunca añade tristeza. La voluntad de Dios siempre nos lleva hacia la felicidad, hacia ese gozo. Y no es un gozo prestado, no es un gozo de un ratico, no es unas sonrisas que nos saca el internet, un video, un familiar, un sobrino, etcétera. No, es ese gozo, esa alegría, es esa sonrisa que bota desde el fondo de nuestro corazón y que no es prestada, sino que es permanente. Dice que el gozo del Señor, mi fortaleza es. Por eso hoy quiero invitarte a que te acerques cada vez más a la voluntad de Dios, que es grata y eterna. ¿Cuál es el plan de Dios para el ser humano? Es santificarlo, purificarlo, enseñarle cada vez más la perfecta y grata voluntad para con Él. Cada día más mostrarle sus planes, no conforme a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Cristo Jesús. ¿Qué quiere Dios con los hijos de Él? Que nos dejemos guiar a través del Espíritu Santo, que nos humillemos ante tu presencia, que tengamos fe, que esperemos en sus promesas, que confiemos en su palabra, de que no todo está perdido. Hay personas que por no hacer la voluntad de Dios en este tiempo están sufriendo, en este tiempo están llevando la consecuencia. Por eso nosotros fuimos llamados a un propósito, y cuál es seguir la palabra de Dios, hacer caso, a ser obedientes a su promesa, aferrarnos a su palabra, cumplir cada propósito de esta palabra en nuestra vida, ser la realidad, hacer la realidad, cumplirla, ejercerla, no simplemente ser oidores, sino también hacedores. Tal vez la voluntad de Dios muchas veces nos duele, pero nos duele a nosotros, pero Dios sabe los proyectos para con cada uno de nosotros. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios
aún está limpiando a su pueblo. Aún en este tiempo todavía hay purificación. Aún en este tiempo todavía existe la gracia, el poder, la autoridad. Así que acércate a Jesús. Acércate, creyente, amigo, mi hermano, tú que me estás escuchando, que tal vez llegaron a tus oídos este mensaje. Yo te invito, yo te pido con el favor, con el ruego del Espíritu Santo de Dios, de que te acerques a Dios y empieces a permitir que la voluntad de Dios se empiece a ejercer en ti. La voluntad de Dios es tan grata a nuestro cuerpo que nos libra hasta de enfermedades, porque a causa del pecado vienen los gemidos en el cuerpo. Cuando nuestro pecado es tan grande, el cuerpo empieza a brotarlos por sí solo, empezamos a sufrir enfermedades, empezamos a caer en depresión, en sinnúmero de enfermedades que nosotros no nos damos de cuenta. Cuando ya reaccionamos, estamos enfermos. No, reaccionemos a tiempo, veamos cuál es la buena y grata voluntad de Dios para con nosotros, que es ser edificados a través de su palabra. Recuerda que el Espíritu Santo de Dios siempre va a querer lo mejor para ti. Papito Dios nunca va a querer que sufras. ¿Pero por qué sufro? ¿Pero por qué trato y no puedo? Porque tú estás tratando y remando contra la corriente. Porque tú estás haciendo tu voluntad y no la de Dios. Porque tú no estás esperando a que el Espíritu Santo de Dios te dé la señal, te dé la luz verde para que puedas pasar. Porque tú estás haciendo lo que tu impulso humanamente te está incitando. Y yo te voy a decir en esta hora de que tú estás mal si estás dejándote llevar por tus impulsos. No hagas nada sin antes preguntarle a Dios. No te muevas si no has orado. No te dirijas a un lugar si no has hecho primero la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Perfecta y grata. ¿Cómo es? Empezando a clamar. ¿Cómo puedo empezar a hacer la voluntad de Dios? De la única manera que yo conocí hacer la voluntad de Dios es en medio de la oración. Empieza a orar, empieza a clamar, empieza a decirle: Señora, yo quiero hacer tu voluntad, Señora. Yo quiero ejercer tu voluntad en mi vida. Ya no quiero sufrir más. Cada vez que trato de hacer una actividad me estrello, choco, caigo. Salgo lastimado, salgo herido, estoy cansado de derramar sangre, estoy cansado de derramar lágrimas. Empieza a clamarle al Espíritu Santo de Dios, empieza a decirle: Señora, yo estoy en este lugar para que tú me enseñes a hacer tu voluntad. Hermano, no somos perfectos, ninguno es perfecto, ningún ser humano es perfecto. Estamos siguiendo al Dios de la perfección, estamos siguiendo al Dios que lo cambia todo. Por eso yo te invito a que tú en esta hora empieces a clamar, empieces a enfocarte, a decirle al Espíritu Santo que tú vas a salir, empieza a clamar, que tú vas a hacer un proyecto, empieza a clamar por ese proyecto, que tú quieres ejercer algo en tu vida y no se ha dado, empieza a orar. Algo está pasando, algo está deslocando, algo está haciendo travesaño en medio del propósito que tú quieres para tu vida. Recuerda que antes de nuestros propósitos, de nuestros anhelos, primero están los de Dios, primero están los del Padre, los del Hijo y los del Espíritu Santo. No seas acelerado, no seamos acelerados, esperemos, confiemos, aferrémonos a sus promesas. Dice su palabra que debemos ser pacientes. Su palabra nos enseña cada vez más a tener fe, amor y esperanza. La esperanza es lo único que se pierde, amado hermano. No se desanime, siga hacia adelante. Recuerde que cada día más estamos y vinimos a este lugar. Ay, que todavía sigo vivo y no he hecho nada en mi vida. Hay personas que se sienten que todo lo que han hecho en su vida no ha sido nada, pero no se han dado de cuenta que Dios los ha utilizado para edificar a otras personas sin que ellos se han dado de cuenta. O sea, ellos están obrando para las cosas de Dios inconscientemente. Simplemente, ¿por qué? Porque las personas no están hablando. Hermano, no sea chicopale, siga hacia adelante, siga firme, no se deje mover de la roca inconmovible. Dígale: Señor, yo quiero hacer tu voluntad para santificación. No sea parte del camino de Dios. Siga. Y tú que no has vuelto al camino de Dios, tú que estás descarriado, tú que aún no conoces ni estás caminando, pues te invito a que te acerques a Dios, porque el mundo solo ofrece vanagloria. El mundo ofrece vanidades.
El mundo ofrece lujurias, el mundo ofrece pecado, el mundo ofrece muchas cosas, pero nunca la felicidad. Y yo prefiero tener un pan y aguamiel en mi mesa, pero tener el gozo, la paz y la tranquilidad. Yo prefiero no tener riqueza, pero tener el amor de Dios. Sí, hermano, porque primero es la voluntad de Dios. ¿De qué nos sirve tener riqueza, pero por dentro estamos podridos? ¿De qué nos sirve nosotros hacer nuestros deseos carnales? ¿De qué nos sirve nosotros complacernos nosotros en nuestra voluntad y los de Dios dejarlos a un lado? Sabiendo que el Espíritu Santo de Dios no está grato con lo que nosotros queremos. Los planes de nosotros no son ni comparación a los planes de Dios. Los planes de Dios son tan perfectos, son tan inigualables. Los planes de Dios no se comparan con ningún ser humano aquí en la tierra, porque los planes de Dios van más allá. Cuando tú ya ibas, Dios ya había venido 10 y 15 veces más, hermano. No nos las demos nosotros de inteligente, porque Dios es más inteligente que nosotros. Las personas hoy en día están creyendo que Dios es simplemente un Dios de cajita, un Dios de muñequito. No, amado hermano, Dios vino, fue para traer sanidad, santificación, purificación y para que Él haga su buena voluntad con nosotros. Pero nosotros no estamos queriendo que la voluntad de Dios se haga realidad en nosotros. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa con nuestra vida? Hay que empezar a despertarnos, hay que empezar a clamar, hay que empezar a orar, hay que empezar a pedirle a Dios. En estos tiempos que vamos a entrar en etapas difíciles, hay que estar agarrado más de la voluntad de Dios. Hay que dejar la niñería a un lado, hay que dejar el lloriqueo, hay que dejar todo eso que nos acongoja, hay que dejar todo lo que nos desagrada. Sí, porque tal vez para nuestro cuerpo es grato, pero para Dios es ingrato. Estamos siendo ingratos para la presencia de Dios. Hermano, hay que despertarnos. Es tiempo ya de entrar en razón. Es tiempo ya de entrar en la voluntad de Dios. Deja de llorar por tu hermano, deja de llorar por tu esposo, deja de llorar por cosas insignificantes. Empieza a orar por el propósito de Dios en tu vida. Empieza a clamar, dile: Señora, ¿para qué tú me llamaste? ¿Cuál es el plan tuyo en mi vida? Empieza a preguntarle. Pero hay personas que están en todo menos en el plan de Dios. Hay personas que quieren hacer todas las cosas, todo lo que su corazón, su carne, todo lo que su carne les pide, pero menos la voluntad de Dios. Y ahí estamos cerrados, hermano, porque Dios nos deja seguir la voluntad de nosotros hasta un límite de tiempo, pero cuando llega con el problema hace esto. Y ahí sí, ¡ay, Dios! No, hermano, no esperemos que el enemigo nos golpee, que nos hiera, que nos maltrate, para ahí sí reconocer de que Dios tenía otra voluntad para con nosotros. Muchas personas tal vez dirán: ay, Señor, esta no era la voluntad tuya para mi vida, pero yo no escuché, yo fui desobediente. Hermano, caiga a la tierra, aterricemos. Ya hay que empezar a mirar qué estoy haciendo con mi vida, para dónde está cogiendo rumbo mi vida. No se deje desenfocar, que fulano hizo, que el otro va allí, hermano, usted no se desenfoque. Recuerde que el que tenga el amor de Dios es el que persevera, y el que persevera alcanza misericordia. ¿De qué nos sirve tener millones? ¿De qué nos sirve tener un pedazo de carro, un pedazo de moto, un pedazo de casa, un pedazo de terreno? ¿De qué nos sirve tener pedazos de prioridades terrenales y no tener la voluntad de Dios? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? De nada. Porque dice la palabra de Dios, y quiero leerla con ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Cordero de Dios. No améis al mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Están escuchando, ¿verdad? Estamos, porque usted está siendo edificado y así mismo yo. No amemos al mundo, hermano. El mundo ofrece cosas lindas para nuestro ojo, pero si vamos a profundizar en todas esas cosas,
nos hacen daño, nos causan heridas. Amén. Un ejemplo claro y sencillo, el internet, las redes sociales. Sí, están dos cosas, el buen uso y el mal uso. Pero si vamos a hacer un englobe, si vamos a hacer un análisis, una encuesta a nivel mundial, las redes sociales está reinando el mal uso, hermano. Porque somos pocos, ya ni la palabra de Dios escuchamos por las redes sociales, porque eso es lo que menos ahorita interesa. Ahorita todo el mundo está enfocado en la vanagloria, el baile, el bochinche, la recocha, la foto, la selfie, una cosa, lo otro. Y Dios y la voluntad de Dios, ¿dónde está quedando? ¿Y dónde está quedando Dios? Cuando viene la enfermedad, cuando viene la adversidad, cuando viene el problema, cuando viene la angustia, corremos hacia Dios. Porque nos damos de cuenta de que Dios estaba en la casa, guardado en una cajita, sellado, contramarcado, porque le dimos prioridad al internet, porque le dimos prioridad al esposo, porque le dimos prioridad a mis hermanos, porque le dimos prioridad a mis hijos, porque le dimos prioridad a todas las cosas que no tienen importancia y nunca le dimos la prioridad a Dios. La voluntad de Dios en nuestra vida se tiene que cumplir, hermano. Si usted quiere ser feliz, permita que la voluntad de Dios en su vida se haga realidad. Yo no le voy a decir que todo va a ser perfecto. Van a haber problemas en medio de la voluntad de Dios. Pero lo más que me encanta en medio de la voluntad de Dios es que sobre nosotros amanecerá Jehová. Sobre aquel que intenta hacer la voluntad de Dios, amanecerá el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Lo dice la palabra, pero dice el versículo 17, el mundo pasa y sus deseos. Escuche, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí se las dejo. ¿Usted qué quiere? Un pedazo de terreno, un pedazo de carro, un pedazo de moto, un pedazo de casa y no la voluntad de Dios. Hermano, piense bien las cosas. Amado amigo, piense. Usted ya es tiempo de que aterrice, caiga a tierra. Usted ya es tiempo de que deje de caminar en la nube. Que hay hermanos, vea, es triste decirlo y a mí no me gusta predicar así. Pero cuando lo siento en el espíritu lo tengo que hablar. Pero es triste que hoy en día hay hermanos, hay creyentes y personas que no han conocido a Dios, que por un trapo se transforman. No se pueden colocar un trapo nuevo, no se pueden colocar unos zapatos nuevos, no se pueden colocar una camisa nueva, no se pueden arreglar bien, porque se olvidan de todo, se les sube el glamour. Ya no son siervos de Dios, sino ahora son, mejor dicho, los mandones. No, hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde hay que tener humildad, donde hay que permitir que Dios decida por nosotros, donde hay que permitir que Dios haga su voluntad en nosotros para poder alcanzar misericordia. ¿Y por qué se mueren tan rápido? Hermanos, porque el simple hecho de que esas personas no les dieron la prioridad a Dios, porque no le están dando el privilegio al Espíritu Santo. Tal vez para muchos suene tonto, para otros suena aburrido, pero si tú no tienes a Dios, tú no eres nadie. Si tú no tienes la voluntad de Dios, déjeme decirte que usted estás perdiendo el tiempo y en cualquier momento el enemigo te va a atacar tan fuerte que va a lograr arrebatar tu vida. Antes de que todo eso pase, acércate a Dios. Dígale, Señor, entendí que los tenis se acaban, entendí que la ropa se acaba, entendí que tal vez la vanagloria de la vida pasa de moda. Hermanos, si usted no me cree, de todo pasa de moda. Cómprese unos zapatos nuevos hoy y dele tute lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y hablamos durante unos meses. No le pongo más, unos 3, 4 meses. Vamos a mirar los zapatos. Si los zapatos están iguales, yo suelto la palabra de Dios y dejo de predicar. ¿Por qué, hermanos? Porque todo es pasajero. Todo. Compre un celular nuevo y dele tute y tute y tute y tute. Agárrelo, dele y dele y dele y dele.
y verá que el celular no le va a estar igual que al principio, porque todo se acaba, todo se desgasta, pero menos la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece, y quien permanece sobre la roca que se llama Cristo vive por una eternidad, no simplemente aquí en la tierra, sino en una eternidad. Es tiempo de despertar, es tiempo de aterrizar, es tiempo de buscar la presencia de Dios. Ve, amado hermano, empecemos a humillarnos, empecemos a clamar, empecemos a gemir, empecemos a buscar de la presencia de Dios. No te ocupes de las cosas de este mundo. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Acércate hacia cuál es la voluntad de Dios para tu vida, cuál es esa voluntad grata y perfecta. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Pregúntale. Yo cada día le digo a Dios, enséñame a hacer tu voluntad, porque no es la mía, sino la tuya. Si fuera mi voluntad, yo ya no estuviera en ningún lado. Hasta ya yo no sé qué me hubiera pasado, pero gracias a Dios que me halló, me encontró y empecé a hacer su voluntad. Hermanos, es tiempo de despertar. Con esta palabra los quiero dejar para que nosotros entremos en razón y como hijos de Dios, como seres humanos creados y fundados para la existencia sobre esta tierra, yo quiero decirle en el amor de Cristo que es tiempo de despertar, que es tiempo de caer en razón, que es tiempo de empezar a mirar qué estoy haciendo con mi vida, que es tiempo de tomar conciencia, que es tiempo de empezar a decir yo tengo que parar, yo tengo que hacer un stop en mi vida y empezar a decir en qué es lo que yo estoy haciendo que no me está llevando a nada bueno, qué es lo que yo estoy haciendo que no me está edificando. Tal vez hay cosas que hacemos en nuestra vida que nos da alegría, pero es una alegría momentánea, es una alegría instantánea, pero el gozo y la alegría que nos presta, que nos regala, que nos enseña, que nos da el Espíritu Santo de Dios es grata. Es gratis, hermanos. Es tan grata que su presencia abarca todo nuestro cuerpo. Y usted vive contento, y usted vive gozoso, y usted es feliz con tomar solo agua, por el simple hecho de que tiene el gozo del Señor. Y dice su palabra que el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Así que no se desanimen, siga hacia adelante. Quiero decirles también de que el Espíritu Santo de Dios está contristado, porque hay tiempo para todo, pero nunca para Dios. Hay tiempo para todo, pero menos para buscar de su presencia. Hay muchas prioridades en el mundo y el ser humano le está dando muchas prioridades, menos al Espíritu Santo. Nunca le hemos preguntado qué está pasando con nosotros. Y ahí es donde hay que hacer un pare, un stop, un énfasis y empezar a decirle a Dios de que nosotros queremos que Él tome posesión de nosotros. No hay nada más lindo que un hijo dejarse guiar de su padre para cosas buenas, para evitar de que tropecemos, para evitar de que caigamos en el pozo, para evitar de que pasemos por el lago de fuego. Empecemos a prestar oído y no solo a ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Ve, hermano, no es fácil, pero Dios nos da la fuerza. Yo no le voy a decir que se rinda, porque las cosas de Dios son lo más lindo que puede existir sobre la tierra. Si la presencia de Dios no existiera, nosotros seríamos como el tamo que arrebata el viento. ¿Y cómo es? Pa' allí, pa' acá, pa' allí, pa' acá, pa' allí, pa' acá, no tiene un lugar. Y así están muchos, porque le están dando prioridad a todos menos a Dios. Le están dando prioridad a todos menos a la palabra de Dios. Ni siquiera oran antes de dormir. Y qué triste sentir esto. Qué triste sentir que hay personas que están en paseos, que están en una cosa y en lo otro, pero Dios es el último objetivo para ellos. Dios es el último lugar que ellos visitan, donde debería ser el primero. Cuando hay un problema, una situación, una enfermedad, ¿quién es el primero que debemos acudir? A Dios. Pero la oración es la última cosa que hacemos cuando debe ser la primera. Hay que despertar. Hay que despertar ya.
Hermanos, y tal vez le pido disculpas a aquellos que habían estado mirando los videos y por qué no había vuelto a subir. He tenido muchos compromisos en la iglesia y pues se me ha quedado complicado, pero trataré de estar más a menudo por acá compartiendo la palabra de Dios. Hermano, no desmaye, siga hacia adelante, leamos en el amor de Cristo, y todo lo que salió de mi boca no fue para hacerte sentir mal. Lo siento, hermano, pero yo tengo que expresar todo lo que el Señor coloque en mis labios. Y si yo sentí hablar de esta manera, hable con Dios. Si usted sintió que no le gustó, hable con Dios. Pregúntale a Dios. Es tiempo de buscar a Dios para que Él haga su santa, perfecta y divina voluntad. Dios le bendiga y Dios le guarde. Le amo en el amor de Cristo.